Héctor! Hoy vamos a ver un tema de física. Vamos a ver la composición y descomposición de fuerzas. Primero, ¿qué es la fuerza? Pues es la fuerza es capaz de modificar el estado de reposo o el movimiento de los cuerpos. Nosotros, si aplicamos una fuerza sobre un cuerpo que no está en movimiento, pues podemos moverlo. Y un cuerpo que está en movimiento podemos acelerarlo, decelerarlo o pararlo. Y bueno, con la fuerza también podemos deformarlos. Cuando aplicamos una fuerza sobre un cuerpo y tiene plasticidad, pues se deforma. Pero hay otros que no tienen esa propiedad y por lo tanto al aplicar mucha fuerza se rompen. La fuerza es una magnitud vectorial, no es una magnitud escalar porque aparte de su módulo, que es el valor, pues también nos importan su punto de aplicación, sentido y dirección. El módulo es la longitud del vector, el valor de la fuerza, su intensidad, después su dirección, que es la de la recta imaginaria sobre la que se apoya. En este caso su dirección es esta. Hay infinitas direcciones, puede ir así, 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 todo eso. Después su sentido, que es el de la flecha del vector, en este caso vemos que va hacia la derecha, pero podría ir en sentido contrario si la flecha estuviera aquí. Y después el punto de aplicación, bueno, pues es el punto donde se aplica la fuerza. Ahora, composición de fuerzas. La composición de fuerzas consiste en obtener una fuerza resultante mediante, bueno, pues una suma vectorial de las fuerzas que la componen. Vale, vamos a ver las fuerzas con la misma dirección. Tenemos dos casos, con el mismo sentido y con sentidos contrarios. Primero con el mismo sentido. Tenemos aquí un cuerpo y le hemos aplicado dos fuerzas. La fuerza 1, que es la roja, que es de 5 newtons, y la fuerza 2, que es la verde, de 3 newtons. Bueno, pues para calcularlo gráficamente tendríamos que poner el módulo de la primera fuerza más el módulo de la segunda. Y para calcularlo pues, numéricamente tendríamos que sustituir las fuerzas por sus valores. 5 más 3, 8. La fuerza resultante será de 8 newtons. Y después fuerzas con sentidos contrarios. Vemos que tenemos aquí la fuerza 1 de 2 newtons y la fuerza 2 de 6 newtons. Pues para calcular la fuerza resultante restamos 6 menos 2, la mayor menos la más pequeña, y da 4 newtons. Y para representarlo gráficamente, pues las restamos y el sentido que va a tener pues va a ser el de la fuerza mayor, en este caso el de la fuerza 2. Pero después hay otro caso que son las fuerzas angulares o concurrentes, que vemos que no tienen la misma dirección. Para calcularlo gráficamente, pues tenemos dos lados y podemos completar un paralelogramo, haciendo paralela a esta y a la otra. Y después la fuerza resultante va a ser la diagonal de ese paralelogramo. Y si lo queremos calcular numéricamente, pues aplicamos esta fórmula. Hay un caso especial que si las fuerzas forman un ángulo de 90 grados, porque las fuerzas angulares forman un ángulo, pues si es de 90 grados podemos omitir todo esto, porque el coseno de 90 grados es 0. Y 0 por todo el tercer sumando, pues nos daría 0. Así que ya lo podemos omitir. Y nos quedaría, pues, Pitágoras, esta fórmula simplificada. Ahora, para ver la descomposición de fuerzas, primero tenemos que ver unas razones trigonométricas. El seno, coseno y tangente. Bueno, el seno. Tenemos un ángulo, que es el ángulo A, alfa. Y bueno, para calcular el seno tenemos que hacer opuesto entre hipotenusa. El coseno es el adyacente partido de la hipotenusa. Y la tangente es el opuesto partido del adyacente, o seno partido por coseno.
Y bueno, pues ahora vamos a ver la descomposición de fuerzas. Tenemos aquí la fuerza resultante. Y la descomposición de fuerzas es el proceso contrario a la composición de fuerzas. Si una persona aplica una fuerza pues con este módulo y este sentido y dirección, pues va a producir el mismo efecto que si hay dos personas, una tirando de aquí y otra por el otro lado. Sería lo mismo. Bueno, pues para calcular la descomposición de fuerzas, las fuerzas componentes de la resultante, necesitamos el módulo de la resultante y el ángulo que forma pues con respecto al eje X. Y bueno, pues ahora para calcular la componente X tenemos que pensar en una razón trigonométrica que nos relacione la componente X, que es el cateto adyacente, y la hipotenusa. Pues ese es el coseno. Y nos quedaría el coseno del ángulo es igual a la componente, bueno, el cateto adyacente, la componente X partido de la hipotenusa, que es la fuerza resultante. Y después, para calcular la Y, bueno, primero tenemos que transportar pues la componente Y a este lado, sería lo mismo. Y bueno, ahora solo tenemos que encontrar una razón trigonométrica que nos relacione el cateto opuesto y la hipotenusa. Y ese es el seno. Nos quedaría la componente Y partido de la hipotenusa, que es la fuerza resultante. Pues vamos con los problemas de composición. Pues tenemos dos fuerzas, una de 6 newtons y otra de 8 newtons. Y quiere que lo calculemos gráfica y numéricamente. Los siguientes casos. Primero que tengan la misma dirección y sentido. Pues aquí las tenemos. Como vimos antes, solo tenemos que sumarlas y 6 más 8 nos da 14. Después, misma dirección pero sentidos opuestos. Aquí las tenemos. Para aquí va la fuerza 2, la de 8 newtons, y para aquí la fuerza 1 de 6 newtons. Pues solo tenemos que restarlas y para hacerlo gráficamente, pues ponemos una fuerza de 2 newtons, porque 8 menos 6 es 2, y el sentido pues tiene que ser de la fuerza de mayor módulo, que es la fuerza 2. Y después con direcciones perpendiculares. Sabemos que dos rectas que son perpendiculares forman un ángulo de 90 grados. Por lo tanto, para calcular la fuerza resultante ya podemos eliminar el tercer sumando. Y bueno, pues nos quedaría la raíz de 6 al cuadrado más 8 al cuadrado y nos da 10 newtons. Después, otro de composición. Bueno, pues tenemos dos fuerzas que no tienen la misma dirección y forman un ángulo de 30 grados. Bueno, pues ahora tenemos que aplicar la fórmula completa porque el ángulo ya no es de 90 grados, ya no es recto. Y al final nos da pues 29,093. El coseno de 30 grados, bueno, pues para saberlo no hace falta la calculadora, que tenemos aquí una tabla. Y bueno, pues buscamos 30 grados, el coseno es raíz de 3 partido por 2. Y aquí lo tenemos. Vale, ahora. Bueno, pues tenemos dos fuerzas, una de 12 newtons y otra de 5 newtons. Y nos dice que está formando un ángulo de 90 grados. Y después pregunta, ¿qué fuerza debe aplicarse al cuerpo para que permanezca en reposo, en equilibrio estático? Primero vamos a calcular la resultante. Como forma un ángulo recto, podemos eliminar el tercer sumando. Aplicamos la fórmula y nos da 13 newtons. Ya tenemos la resultante. Y ahora, para que el cuerpo no se mueva, pues tenemos que poner con la misma dirección, pero en sentido contrario, una fuerza que tenga el mismo módulo. Porque ahora, si aplicamos esto de composición,
que vemos que tienen la misma dirección pero sentidos opuestos, pues se restarían. Y 13 menos 13 es 0, significa que no hay fuerza y el cuerpo pues se quedaría ahí. Y ahora, problemas de descomposición. Vale, pues tenemos la fuerza resultante, que es de 4 newtons, y el ángulo que forma es de 30 grados. Para calcular la componente X, pues aplicamos el coseno, que nos da 3,46 newtons, y después para la componente Y, pues aplicamos el seno, y nos da 2 newtons. Y para comprobarlo, bueno, pues hacemos el proceso contrario, que es la composición. Después, otro. Bueno, pues es lo mismo. Ahora la fuerza resultante es de 80 newtons y el ángulo de 30 grados. Para calcular la componente X, que en este caso es la fuerza 2, pues aplicamos el coseno y nos da 69,28. Y después para calcular la componente Y, que en este caso es la fuerza 1, lo tenemos que trasladar. Y bueno, pues aplicamos el seno y nos da 40 newtons. Y después, como vimos antes, aquí tenemos la tabla con las razones trigonométricas.